Viernes 24 de julio, ¿no? Viernes 24 de julio. Eh, el título, bueno, de nuestra lección cada viernes ahí es el mismo, ¿no? Y confirmen, hermanos, si se ve la presentación. ¿Se ve, hermanos? Sí, Para hermano. estudiar, Muy bien. Gracias, gracias. Para estudiar y meditar, ¿no es cierto? Gracias, gracias, hermanos. Sí se ve. Entonces, ahora vamos a estudiar y vamos a meditar. Meditar, entonces en esta meditación más que todo es reflexión pues, hay preguntas que nos hacen, hay que contestar y hay que aplicarlo también a nuestras vidas, hermanos. Muy bien, vamos a ver qué dice nuestra lección para hoy día. En primer lugar, nos pide que leamos el capítulo Amonestación y Súplica, el libro este de los Hechos de los Apóstoles. Este es el espíritu de profecía, hermanos, el espíritu de profecía. Entonces aquí también Dios nos habla en este libro acerca de estas amonestaciones que Pablo hace, ¿no? A Corinto, a la iglesia de Corinto, y a nosotros también nos amonesta, pues, ¿no? Y también hace una súplica, ¿no? Para que podamos nosotros volver al primer amor, diríamos, ¿no? O sea, a una entrega total hacia Dios, ¿no? De repente nos hemos apartado sin darnos cuenta, pero hay que volver a Dios, hermanos. Muy bien, pero para esto vamos a leer los comentarios. Justamente hay algunos pasajes de este espíritu de profecía, ¿no? Dice aquí, curiosamente, bueno, aquí el comentario de la lección dice, curiosamente la idolatría y la embriaguez figuran en el catálogo de pecados de Primera de Corintios, el capítulo 5 y también Primera de Corintios capítulo 6, ¿no? Entonces ahí se está hablando, hermanos, de la idolatría y la embriaguez. Aquí está, vamos a leer esos textos bíblicos, dice, pero eso bueno, pero eso, sí, pero eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo, ¿no? Que comete inmoralidades sexuales, ni de los avaros, ni de los tramposos, ni de los que adoran ídolos. Ahí está, hablan de idolatría, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo ustedes mismos. En otras palabras, nos está diciendo de que vivimos en este mundo y hay todo tipo de pecados, ¿no es cierto? En este mundo. Hay inmoralidad sexual en este mundo, ¿no? Y hay gente avara que está, su Dios es la plata. Hay tramposos en este mundo. Hay gente que adora ídolos, eso es lo que nos dicen, ¿no? En este mundo. Y ahora, si nosotros quisiéramos ya no estar con ellos, si tendríamos que salir de este mundo, dice, pues, ¿no? Ya nos iríamos ya de frente pues al cielo, ¿no? Pero estamos pues en este mundo, ¿no? Y esa gente todavía no conoce la Biblia, no conoce, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, estamos junto con ellos. Pero lo que debemos entender es de que nosotros no debemos practicar, hemos salido de esas prácticas y se ha formado un nuevo grupo, ¿no? A la par de este mundo, ¿no? Un grupo aparte del mundo que ya no practica esos pecados, no, ningún pecado, ¿no? Y por eso Dios dice, vosotros ahora sois la luz del mundo, la sal de este mundo, ¿no es cierto? ¿No? Y más bien hacer que la gente que nos rodea del mundo también ellos puedan ver la luz y puedan venir pues a Dios, no a Jesús, ¿no? Bueno, eso es lo que está diciendo ahí, pero está hablando resaltando esto de la idolatría, ¿no? En Primera de Corintios 5:11 dice, yo les digo, dice, lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo que practique pecado sexual, robe, adore ídolos o insulte a los demás o que sea borracho, tramposo. Ni siquiera se junten a comer con este tipo de gente. Miren, hermanos, acá está diciendo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba muy molesto. Dice, hermanos, el apóstol Pablo estaba en el lugar de Efeso, ya no estaba en Corinto, estaba en Efeso. Y él había fundado la iglesia en Corinto, todo, ¿no?
maravillosa la iglesia de Corín, todo, pero cuando se fue, entonces los hermanos que estaban muy fieles, no, ¿qué hicieron, hermanos, para que entre todos esos pecados? O sea, se volvieron otra vez al mundo. ¿Y cómo se enteró Pablo? Porque de la familia de Chloe, que era una familia consagrada, respetable, le había avisado pues a Pablo, ¿no? Las cosas que estaban pasando. Y en base a lo que le avisaron que otra vez el pecado apareció ahí, ¿no? O sea, que no debería haber, ¿no? Eso. Entonces escribe estas cartas a los Corintios, ¿no? Escribe así, ¿no? Entonces, eso hay que entender, hermanos, ¿no? Entonces ahí dice, lo que les digo es que no tenga nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo, o sea, habían hermanos en Cristo, o sea, en la iglesia, y que estaban practicando pecado sexual, que estaban robando, adorando ídolos, insultando a los demás, hermanos, ¿ah? Que insultaban a los demás, que adoraban ídolos, y que estaban emborrachándose y eran tramposos, hermanos de la iglesia. Ya habían vuelto al mundo, la iglesia la habían pues convertido así otra vez o, bueno, en el mundo, ¿no? Porque la iglesia es santa, no pura, limpia, ¿no? De pecado. Entonces ahí está haciendo alusión a la adoración de ídolos y los borrachos, ¿no? Ni siquiera se junten a comer con este tipo de gente. Entonces está refiriendo, hermanos, a ese problema que había. Vamos a pensar, hermanos, en, no sé, también puedes participar, hermano, hermana. Yo estoy recordando, alguna vez yo leí también, hace muchos años, un libro de espíritu de profecía, ni siquiera recuerdo qué libro leí. Leí ese libro y me tocaba visitar a una población allá del Cusco, tenía que ir a Urubamba. Me dijeron que había un grupo de la iglesia adventista allí. Y no sabía dónde estaban reunidos, tampoco nadie me dio el dato, nada, no. Busqué por ahí por los cerros, ahí en toda la población, no encontré. Y me dijeron por ahí abajo hay un grupo así que guardan el sábado. Entonces fui y llegué a ese lugar y hermanos habían sido, bueno, de hermanos reformistas, o sea, de la iglesia adventista, hermanos que se han salido de la iglesia adventista, se han retirado, entonces ellos practicando justamente todos los consejos ahí, ¿no? Del espíritu de profecía, de la alimentación, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero se habían retirado pues de la iglesia, ¿no? Y hermanos, en realidad lo que pasó es de que luego me di cuenta, pero los hermanos me dijeron que predicara ahí en su iglesia. Y prediqué, pero en mi mente estaba lo que había leído el Espíritu de Profecía, de que decía en el Espíritu de Profecía justo esto, ¿no? Lo que estamos estudiando, que ni aún te juntes. Y yo sentía eso, ¿no? ¿Y por qué yo me estoy juntando acá? Porque yo decía, sentía dentro de mí, ¿no? Que estaba haciendo mal, ¿no? Y inmediatamente terminé de predicar, me quise ir, pues, ¿no? Entonces, pero los hermanos me atajaron, me decían, hermanito, no te vayas, no te vayas, quédate. Y ahí, no, vas a comer un poquito, que esto. Y ahí me hicieron sentar a la fuerza, pero dentro de mi espíritu, quería escaparse, salir de ahí. Rápido, para el hermanito, sirvan, ahí está apurando, decían, ¿no? Y me sirvieron rápido, ¿no? Ahí su choclo y su ensalada y su menestra, ¿no? Ahí. Y estaba queriendo meter, pues, no una cuchara a mi boca, así, estaba probando así, como probando así, pero no podía. Mi cuerpo como que se resistía a comer, porque no me olvidaba de este consejo, ¿no? Que decía, nada que ver, ni te juntes, decía, ni comer junto con ellos. Entonces yo me sentía mal, pues. Eso dice el Espíritu de Profecía también. No sé qué libro leí. Y respecto a los hermanos que ya en el tiempo de la hermana White ya habían reformistas, así que se retiraban así. Y señalaban a la iglesia como Babilonia, ¿no? Y lo que pasa es de que ya, bueno, tuve que tomar la decisión, hermanitos, me siento mal, así que no voy a poder comer, que esto, por lo menos llévate el choclito, así me decían, ¿no? No, hermanitos, no tengo que ir, ¿no? Así me retiré, pues.
Pero después en la semana estaba tan triste, preocupado. ¿Cómo he hecho eso? Decía, pero ¿cómo los he dejado así? Si de buena intención me han invitado a su comida y tantas cosas. Decía. Ya estaba preocupado toda la semana y al siguiente sábado, pues ahí en mi iglesia, en el Cusco, ahí había otro hermano que lo vi, que estaba en esa reunión. Oye, le pregunté, oye, ¿qué ha pasado? Yo me he retirado, he dejado, no he comido nada. Ah, hermano, me dice, nadie hemos comido, porque los hermanos se preguntan, pero ¿por qué no ha comido el hermano? ¿Por qué no ha comido? Entonces han estado averiguando, ¿qué ha pasado, hermanos? A ver, ¿quién ha preparado la comida? ¿Qué esto, no? Y decían, ya, ¿y cómo lo han preparado? ¿Qué esto, no? Y habían descubierto que habían cocinado con chancho, ¿no? Con cerdo. Le hace a la menestra, ahí lo ponen a veces, cuero de chancho, algo así. Y nadie había comido, pues, ¿no? Entonces, eso me contaban, ¿no? Bueno, eso es una anécdota que me pasó, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Lo que dice esto, ¿no? Que ni se junten a comer con ese tipo de gente. Pero yo me he sentido realmente muy mal, ¿no? Muy mal de que realmente haya dejado, pues, no todo eso. Pero lo estaba haciendo por fe en lo que había leído, ¿no? Este libro de Espíritu y Profecía, que lo está diciendo aquí la Biblia, que ni siquiera se junten a comer con este tipo de gente. Es que cuando hay un líder que se levanta, ¿no? Aparte de la iglesia, ¿no es cierto? Que empieza a decir sus propias ideas y quiere llevar a otro, formar independientemente de otro grupo, hermanos, esa es una obra de Satanás, pues, ¿no? Aunque no nos damos cuenta, ¿no? Pero eso es así, pues, hermanos, eso es así. Bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Que recordé al leer esto. Hermanos, yo no sé si tú también tienes experiencia, pero a veces cuando uno es sincero en las cosas que dice la palabra de Dios, lo que es Espíritu de profecía, quiere practicarlo, pues todo lo que dice, ¿no? Y a veces nos pasan esas cosas. Bueno, acá dice, Bueno, hermanos, justo, y por favor, hermano, participe, hermano. yo recuerdo ese testimonio que contó, todavía estaba en Cusco. Dijo de que esa hermana que había preparado ese menestra con cerdo era uno nuevo que estaba ingresando. Entonces no sabía muchas cosas, pero lo hizo con voluntad, pues no, pero de todos modos, cuando Dios nos dice que no te juntes es porque lo dice, ¿no? De alguna manera el Señor preserva nuestra salud. La verdad es que nosotros tenemos que orar por ellos, no tenemos que tener algo que eh, como un enemigo, no, sino que son nuestros hermanos, simplemente están en un momento, pero la señora White habla, no me recuerdo en qué libro dice, aquellos que salieron de la iglesia, ¿no? En algún tiempo, ya sea, no sabemos, Dios lo sabe. En el último tiempo regresarán los que realmente, ¿no es cierto?, con buena voluntad, con buena conciencia, salieron así como Pablo, ¿no? Él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, con todo corazón, o sea, con toda su fuerza, y Dios lo sabía. Pero cuando se le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Entonces reconoció, ¿qué quieres que haga, Señor? Esas personas, así como Pablo, ¿no es cierto?, están ahorita en este momento, piensan que están haciendo la voluntad, están haciendo preocupados, ¿no? Pero el Espíritu Santo les va a dar el discernimiento completo y van a regresar al pueblo de Dios. Y serán, dice, un solo pueblo haciendo frente al adversario en el último tiempo, pero aquellos que con rebeldía, sabiendo o no quieren, de todos modos están en la rebeldía, ellos sí, de todos modos cosecharán lo que se rebelaron contra el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, pero eso no es nuestra obra, es obra del Espíritu de Dios. Pero mientras tanto, prediquemos con amor. Y yo recuerdo mucha gente de ellos en Lima, yo también estuve cerca de ellos y regresaron. Ahora son ancianos de la iglesia y sus hijos inclusive son pastores porque se dieron cuenta que estaban en el error. Sigue adelante, hermano.
justo. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos. Bueno, ahí está la palabra de Dios, ¿no? Los consejos de nuestro Señor. Dice aquí, 1 Corintios 6:9. ¿O acaso, dice, no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? O sea, hermanos, acá los consejos de Dios es que nosotros no, ¿qué podría decir, hermanos? Mire, al mismo Señor Jesucristo fue tentado. O sea, Dios mismo, ¿no? Que se encarnó, este ángel Lucifer le tentó, pues, ¿no? Le quiso hacer caer. A Eva le hizo caer, ¿no? Y se disfraza, pues, de lo más lindo, de lo más bonito, o sea, de tal manera que tú no te vas a dar cuenta. No, o sea, lo que yo entiendo personalmente, no, yo digo personalmente, yo debería considerar lo que me dice Dios. La gente me puede decir muchas otras cosas, sí, pero yo tengo que tener esa fe en el Señor, lo que me dice, porque sé con quién estoy lidiando, ¿no? No estoy lidiando con seres humanos, ¿no? Con el mismo Satanás, con los seres caídos, ¿no? Y los consejos de Dios, así como dice, hay que ser sinceros y tener cuidado. Entonces aquí tajantemente está diciendo, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? Entonces hace ver eso mismo, ¿no? En sus consejos, si nosotros no vamos a distinguirnos y no vamos a seguir al Señor, si no vamos a seguir los criterios del mundo, así, entonces no, eso no, porque a veces podríamos, pienso que si estamos mal ahora en este tiempo, justamente es porque no damos importancia al consejo de Dios y hacemos lo que pensamos, es nuestro criterio, ¿no? Y vamos a ver algunos consejos del Espíritu y Profecía en ese sentido, ¿no? No se engañen, está diciendo a ustedes mismos. O sea, no nos engañemos a nosotros mismos. O bien haces caso a lo que te aconseja Dios, o bien no haces caso también. Te guías por tu propia prudencia, ¿no? No se engañen a ustedes mismos, dice. En el reino de Dios no tendrán parte, dice, los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ¿no? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con palabras. Bueno, ahí está haciendo alusión, ¿no? A lo que habíamos dicho, ¿no? Los borrachos y también los idólatras, ¿no? En medio de todo ese grupo de personas o hermanos, ¿no? Que estaban pecando, o sea, otra vez, ¿no? Volviendo al mundo. Bueno, en 1 Corintios 10 también dice lo mismo. ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. O sea, nos está diciendo a nosotros, o me está diciendo justo, no te engañes a ti mismo. De repente a mí me está diciendo, mira, tú justo de repente tienes tus ídolos, puede ser la tele, el internet, no sé qué cosa. O sea, mi propio yo de repente, ¿no? No, de repente estoy exaltándome yo, no sé. Pero no te engañes, justo me está diciendo a ti mismo, no te engañes. Porque si tú estás en la idolatría, o de repente el ser borracho no es solamente, hermanos, tomar alcohol, ¿no es cierto?, en una cantina. Hermanos, el enemigo sabe mejor que nosotros que las cosas que nosotros, por ejemplo, la leche con el azúcar se convierte en alcohol. Y cuando vamos al médico nos revisa el hígado, tienes hígado grasoso, pero si yo no tomo, no bebo, porque el médico dice, qué rico es tomar, ¿no? La cerveza, el alcohol, dice, pero si yo no tomo, es por nuestro hábito de lo que comemos. Lo que comemos se convierte en alcohol, por eso tenemos hígado graso, se convierte en azúcar y todo, ¿no? Por más que nunca hemos tomado cerveza, pero algunos de repente sí,
pero es así, pues, hermanos. Entonces, de eso vamos a ver que es un error grave que podemos estar cometiendo nosotros como hijos de Dios, de tal manera que no podemos consagrarnos a Dios. No se engañen a ustedes mismos, en el reino de Dios no tendrán parte los que practican pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ¿no? Ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres y los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, los avaros, ni los borrachos. Ahí te estamos resaltando eso, ¿no? Ni los borrachos. Y uno puede pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué no el borracho, no? Ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con palabras. Hermanos, también dice aquí, junto con la inmoralidad sexual, como recuerda Pablo, dice, ¿no? En 1 Corintios 17 compara, pues, aquí, hermanos, nos está hablando también en Éxodo 32, 1 al 6. Esto de adorar ídolos, hermanos, hoy en día es pan de cada día también. No adoremos ídolos como algunos de ellos, así dicen las escrituras. Todos se reunieron a comer y a beber, luego empezaron a parrandear. Miren lo que está diciendo la Biblia, hermanos. Ah, está recordando las escrituras del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron en cierto momento este pueblo de Dios? Es como la iglesia, ¿qué es? Come, bebe y luego empezaron a parrandear, ¿no? Está diciendo 1 Corintios 17, hermanos. Y esto recordamos, ¿dónde está escrito en el Antiguo Testamento? En Éxodo 32. Vamos a leer eso. Dice, el pueblo vio que Moisés se estaba demorando en bajar del monte. Recuerden que Moisés fue, pues, no para ante Dios al monte Sinaí y ahí que le dio las leyes de Dios y los días pasaban, creo 40 días creo que estuvo allí. Entonces ellos dijeron, pues ya seguro alguna bestia se lo ha comido pues, a Moisés, así que entonces la gente decía a Aarón, a su hermano, tú pues ayuda, no, dirígenos, ¿no? Ahí está. El pueblo vio que Moisés se estaba demorando en bajar del monte, así que se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron pues a Aarón, ¿no? Ven y haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Miren, estando en el mismo pueblo de Dios, ¿cómo van a decir eso? No tiene sentido, pero es así la iglesia de repente. Ven, haznos unos dioses para que nos guíen. Ya ellos habían escuchado verbalmente los 10 mandamientos. Y miren cómo estaba enraizado en su mente el mundo, la cultura del mundo. Que el mundo tiene sus dioses para todo, ¿no es cierto? Sus ídolos. Entonces, eso está metido dentro de la mente y entonces dicen a Aarón, ven, haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Miren, del pueblo de Dios están hablando así. Es dentro de la iglesia que se hable así también. Aarón le dijo pues al pueblo, y miren, Aarón mismo como de conocimiento de Dios tenía él. Quítenles los aretes de oro que sus esposas e hijos tienen en las orejas y tráigamelos. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a Aarón. Aarón recibió el oro, los fundió y con un cincel le dio la forma de un becerro. O sea, este Aarón hizo un becerro. Esa es la cultura de egipcia, de Egipto. O sea, ahí han estado como esclavos y se les ha enraizado, se ha metido en la cabeza que el becerro ellos adoran, los egipcios adoran al becerro. Y eso es lo que hace este Aarón. Imagínense, hermanos. Ah. Luego el pueblo dijo, no, entonces, ¿qué dicen, hermanos? Israel dice, no. Aquí están tus dioses. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo puede ser eso? Dado que Dios en sus 10 mandamientos ya habían escuchado incluso que decía que no se hagan pues esculturas, ídolos, semejanzas de las cosas que arriba en el cielo, abajo en la tierra, ¿no? Que no se inclinen a ellos ni les honren, porque Dios es celoso. Pero ahí está, al becerro de oro le están diciendo, esos son los dioses que nos han sacado de Egipto, Israel. ¿Ah? Y eso, ¿no?
Y cuando Aarón vio todo esto, ¿qué pasó después de eso, hermanos? Miren, este es el pecado que nosotros podríamos estar haciendo ahora. Cuando Aarón vio todo esto, construyó pues un altar frente al becerro y anunció, mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor, dice, en honor al Señor. Dice, mañana, miren lo que dice, mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. Una fiesta, ahí el becerro y la fiesta van a ser, no va a ser que nosotros estemos haciendo algo así, en vez de becerro otra cosa podemos estar poniendo. A la mañana siguiente el pueblo se levantó muy temprano, ofreció sacrificios que deben quemarse. ¿Mm? Sacrificios, dice, completamente, dice, que se queme completamente y trajo ofrendas para festejar, ¿no? Luego el pueblo se sentó a comer y a beber. Esto, hermanos, ¿no? Luego el pueblo se sentó a comer y a beber. Y después se levantó a celebrar, a celebrar. Después se levantó a celebrar. O sea, en este caso, hermanos, se hicieron fiestas, como hoy en día también tradicionalmente la iglesia cristiana que se ha vuelto tradicional, o sea, con las costumbres del mundo, hace eso hoy en día. Pero el pueblo de Dios, el pueblo adventista del séptimo día, no estará haciendo algo similar a eso, no estaremos haciendo nosotros algo parecido a eso. Vamos a ver una cita, ¿no? Del espíritu de profecía que a mí me ha hecho reflexionar bastante, hermanos. Y al igual de esto, lo que está haciendo, pero así, algo disimulado, algo que uno no percibe de repente, podríamos estar haciendo eso, hermanos. Sí, pues porque nosotros normalizamos la forma como se come, se bebe normalmente, ¿no? En el mundo, al punto que cuento también este testimonio, estábamos en el campo y los hermanos habían hecho pues esto, una comidas así, ¿no? Para un día domingo, no, no era sábado, domingo, para que se le ayude, ¿no? Para alguna cosa, creo. Y así que se invitó a los hermanos de todo sitio fueron. Y vinieron pues algunos pastores de otro lugar, ¿no? De otro, creo que de algún otro país de Norteamérica, creo, no sé de qué lugar. Y entonces los hermanos dijeron, pues, y los pastores, los hermanos que están visitando, ¿son normales o no son normales? Dice. Y es una pregunta, pero ¿qué cosas normales? Normales. O sea, normal, pues que comen carne, que comen así como todos comemos normal. O sea, lo que quería decir que el que come comida natural es anormal, ¿no? Más o menos ese es el pensamiento a veces, ¿no? Normal, hemos normalizado todo lo que se come, ¿no? Pero el pueblo de Dios, para eso tiene espíritu de profecía, nos aconseja, ¿no? ¿Qué deberíamos comer y qué no también, ¿no? Y qué beber, qué no beber. Porque eso es poderosísimo, hermanos. La influencia en nuestro cuerpo es poderoso, ¿no? Lo que comemos y bebemos. Vamos a ver eso, ¿no? De ahí que de repente no podemos consagrarnos a Dios. Vamos a seguir, dice, las fiestas idolátricas solían caracterizarse por los excesos en materia de comida y bebida, lo que derivaba en la inmoralidad sexual. Ahí viene, pues, hermanos, la inmoralidad sexual. ¿Cuándo viene? Cuando uno come, ¿no es cierto?, demasiado en exceso, y ese pues el pecado que estemos cometiendo, la glotonería. Bebida, ¿no? Y así, lo que derivaba en la inmoralidad. Y eso prepara el cuerpo para la inmoralidad sexual. Ya no estás consagradito como eres, sino ya como que te desinhibes, creo que se dice, hermanos. O sea que ya siendo hermano, empiezas puedes caer en la inmoralidad sexual. Y dice aquí, no cometamos inmoralidades sexuales como muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. Ahí está, hermanos. El pueblo de Dios, en ciertas oportunidades, también les pasó esto, ¿no? Cometieron inmoralidad sexual justamente por esos efectos, ¿no? De practicar costumbres del mundo.
De a veces no nos damos cuenta. Vamos a ver, justo aquí está el espíritu de profecía, hermanos, que dice, miren, esto es lo que nos va a sacudir, hermanos. Es imposible, dice, miren, hermano, lo que está diciendo, es imposible que cualquiera que disfrute de la bendición de la santificación, como dice, que cualquiera disfrute. No, es imposible que cualquiera disfrute, dice, ¿no? ¿Qué cosa es imposible disfrutar, hermanos? Es imposible que cualquiera, o sea, tú, yo, cualquiera, imposible que disfrutemos, hermanos, que la bendición, dice, de la santificación. Imposible que seamos santificados, dice. ¿Cuándo? ¿Por qué? Mientras sea egoísta y glotón. Ahí está, hermanos. Suficiente eso, miren, lo que hemos leído ya de la Biblia. Si somos egoístas y glotones, o sea, comemos en exceso, eso es glotón, y egoístas hacemos lo que nosotros pensamos, es imposible que disfrutemos de la bendición de santidad. Nunca, imposible que seamos santificados como dice Dios. Si somos egoístas y si somos glotones. Y si lo somos, hermanos, ¿qué debemos hacer? Buscar al Señor, buscar a Dios, pues no, su misericordia de Dios y que Él nos transforme. Si queremos experimentar la santificación, hermanos. De otra manera, es imposible. El egoísta y el glotón, el que come en exceso, dice, pueda experimentar esa bendición de la santificación. Y no te engañes, dice la Biblia, ¿no es cierto? Que los glotones tampoco van a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Los egoístas tampoco van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ahí, hermanos, está lo mismo que Aarón en ese tiempo hacían, no va a ser que nosotros también estemos haciendo en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y si lo estamos haciendo, estamos a tiempo, estamos estudiando para poder experimentar realmente la santificación. El poder que tiene, dice la constitución humana, miren, el poder que tiene nuestro cuerpo, nuestra constitución humana, lo que ha creado Dios, tiene poder de resistir los abusos. Resiste, hermanos, todo abuso que cometemos resiste, ¿no? Que se cometen con ella es admirable, pues, hermanos. Pero los que ya tenemos edad, hermanos, sabemos de que la factura te pasa. Está bien, has resistido tu cuerpo años en tu juventud, pero después ahí viene la factura, tienes mal, hígado graso, todos los males tienes, pues ya. ¿Por qué? Porque hasta ahí nada más has resistido tu cuerpo. Pero ahora tienes que ver las consecuencias de todos los malos hábitos que están. Esa es una realidad, hermanos, ¿no? Pero los hábitos erróneos, dice hermanos, persistentes, persistentes, y vamos a seguir persistiendo, que consisten en comer y beber en exceso, comidas sanas, ¿ah? Las comidas sanas que estamos hablando, el alimento realmente sano, pero comer en exceso, beber en exceso, lo que es sano, debilitarán toda función del cuerpo. Por eso la temperancia, ¿no es cierto? De lo malo, nada deberíamos consumir, ¿no? Y de lo bueno, equilibrado, medido, temperantes, ¿no es cierto? Porque si lo hacemos en exceso, ahí dicen nos vamos a debilitar. Debilitamos toda función de nuestro cuerpo y no podemos experimentar la santificación, ¿no? Eso es lo que hemos leído ya anteriormente. La santificación no podemos experimentar. En la gratificación del apetito, dice, en la gratificación del apetito y la pasión pervertidos, aún los profesos cristianos, aquí estamos hablando de nosotros, aún los profesos cristianos, profesamos ser cristianos, incapacitan a la naturaleza en su obra. O sea, no nos sentimos, no tenemos el poder del Espíritu Santo, esa capacidad para hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y aminoran el poder físico, mental y moral. Así que no hay ese poder ni físico, ni mental, ni moral. Si es que nos estamos gratificando, ¿no? Dando el lujo, ¿no? De
de darse libertad, pues no, en el apetito, y ahí vienen las pasiones pervertidas también. Son pasiones pervertidas, pues no, cuando en exceso comemos, bebemos, y vamos a cometer pecados también, ¿no? De índole sexual. Cuando uno se vacía completamente de sí mismo, y aquí otro consejo, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora es donde tenemos que vaciarnos completamente, hermanos, de ese egoísmo y de esa glotonería, de esos excesos, ¿no? Tenemos que dejar todo eso, ¿no es cierto? Dice, cuando uno se vacía completamente de sí mismo, o sea, del yo, cuando todos los falsos dioses son expulsados del alma, cuando ese yo o cualquier otro, ¿no? Que está en primer lugar, lo expulsamos, hermanos, el vacío es llenado por el Espíritu de Cristo. Entonces, recién como está vacío, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, recién llena nuestro ser. De otra manera, no, es imposible. No. Tal persona tiene entonces la fe, entonces recién tenemos, dice, la fe que obra por el amor. Recién tenemos la fe que obra por el amor y purifica el alma de toda contaminación moral y espiritual. Recién, hermanos, ¿no? Cuando nos vaciamos completamente de nuestro yo, de sí mismo, dejamos de lado todos nuestros dioses, falsos dioses, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo viene y así somos purificados. Experimentamos pues la santificación, hermanos. Ese es el espíritu de profecía, hermanos. Y todavía hay más consejos. Dios busca exaltarnos a su elevado, puro y celestial nivel. Eso es lo que quiere Dios. Si vamos a vivir eternamente con el Señor, entonces, por eso Él está trabajando, porque quiere que seamos puros a ese nivel celestial. Pues por algo dirá el Señor, sean perfectos como yo soy perfecto, vuestro Padre. Sean santos como yo, vuestro Padre, son santos. Él está haciendo ese trabajo, no nosotros. Pero hay que rendirnos a Dios, pues hay que vaciarnos completamente, dice. Hay que dejar el yo, el egoísmo, ¿no? Y los excesos. Para este propósito, tu espíritu lucha constantemente con nosotros. Está trabajando el Espíritu de Dios. Nos está llamando la atención. A menos que sean corregidas por el Espíritu Santo de Dios, nuestras tendencias naturales contienen en sí mismas las semillas de la muerte moral. Hermanos, si no vamos a permitir que el Espíritu Santo no nos limpie de todo, entonces ahí va a mantenerse pues nuestra vida, ¿no? Tendremos un nombre nada más, ¿no? De hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero dice, la semilla de la muerte moral está en nosotros. Así que no nos engañemos, dice, ¿no? Eso dice la palabra del Señor, ¿no? No se engañen ustedes mismos, ¿no? Así que ahí están los consejos directamente para nosotros, hermanos. Y luego el examen, hermanos, viene aquí. Muchos creyentes corintios manifestaron su deseo de obtener la aprobación de la cultura que los rodeaba. Ya está, los corintios. ¿Cuál es el problema? De que la cultura, hermanos, los conceptos humanos, ponerlos dentro de la iglesia. Tenía ese deseo de obtener la aprobación, pues, ¿no? De la cultura que los rodea. Pregunta, ¿por qué es eso tan peligroso para la identidad cristiana? ¿Por qué es eso tan peligroso para la identidad cristiana? Recuerden que hemos estudiado la identidad, ¿no? Cristiana. Si nosotros vamos a permitir, ¿no? Que entre la cultura a nuestra iglesia, eso no es peligroso. ¿Por qué? Ya de frente está diciendo acá, ¿por qué es peligroso? Es peligroso, pues, ¿no? Pero ¿por qué es peligroso si alguien quiere contestar? ¿Cómo podemos evitar ese error, hermanos? ¿Cómo podemos evitar ese error? Me gustaría que participen, hermanos. A ver, ¿por qué es peligroso para la identidad cristiana? Permitir que hermano la cultura... justo, Sí, por favor, hermano, participe. justamente porque cuando se aprueba, también se acepta. Y cuando uno ya lo acepta en la vida, también lo lleva a la iglesia. Y eso hace que o sea, la fe que uno tiene, la doctrina que uno tiene como iglesia, ¿cierto? Se vaya, ¿cómo es la palabra? Se vaya minando también.
porque se van cambiando las cosas que el Señor nos ha dejado por las cosas del mundo. Es decir, empezamos igual en la iglesia, así como en el mundo, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, hay condescendencia con el pecado. Y eso es peligroso, ¿cierto? Porque finalmente terminamos aceptando cosas que no deberíamos aceptar. Muy bien, pues sí, pues hermanos, ¿no? Así disimuladamente entra Hermano pues Jesús. la... Sí, sí, por favor, participe, hermano. Mire, no sé si en Perú es igual que acá en Chile, pero está hablando el hermano Jaime. Eh, bueno, buenos días. Mire, eh, la cultura en el día santo, el día del Señor, que es un día apartado, el Señor nos da 6 días para hacer todo trabajo, todas cosas que podemos hacer. Pero hay un día especial que es solamente de Dios, es mi día santo, no es nuestro día. Los otros 6 días el Señor nos regaló a nosotros, siempre y cuando nosotros estemos con esos días de acuerdo a los principios, a los valores. Pero el día santo es algo sagrado. Eh, se- eh, Aquí se ha introducido mucho la cultura del Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Ministerio de la Mujer, el Día de la Mujer, el Día del Conquistador. Tantas cosas que se está celebrando el día sábado. En el día sábado, esos días que son culturas civiles, se ha introducido dentro de este día sagrado. Y me acuerdo que todas estas fechas que acá en Chile se menciona, se hacía siempre el día domingo, siempre se hacía el día domingo. Pero hoy en día, como dice la hermanita, es tan peligroso que ya esto deja de ser algo sagrado. El santo ya, el día sábado no es tan sagrado porque interrumpe las cosas culturales dentro del día del Señor. El día del Señor es para enaltecer la gloria y la majestad de Dios. Ninguna cosa, inclusive voy a decir otra cosa más. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo comida en día sábado? Y estamos cayendo en esa desgracia. Se está formando como un hábito. Pero él dice el Señor que debemos preparar los días viernes antes de la puesta de sol para dejar todo listo, ¿cierto? Entonces, esa cultura que se ha introducido ha sido en forma negativa para poder profanar el día del Señor. Así que también tenemos que tener cuidado en eso, hermano, que en qué momento yo realmente estoy guardando el sábado y en qué forma lo estoy haciendo. Tal vez cuando yo conocí al Señor al principio, nosotros no hacíamos nada el día sábado. Y ahora lentamente hemos recapacitado y queremos volver a la senda antigua, como debería ser el día del Señor, un día santo, sin contaminarse con las cosas del mundo. Eso nada más, hermanito. Muy bien, hermano Jaime. Sí, pues, hermanos, gracias, hermano, por su participación. Y ahí estamos, miren, inconscientemente hacemos eso, pues no lo hemos normalizado, pues dentro de la iglesia, pero no debería ser así, pues, ¿no? Por eso debemos nosotros tener cuidado, ¿no? Porque ya aquí nos está diciendo que eso es peligroso, ¿no? El enemigo sabe ya cómo pervertir la iglesia, pues, ¿no? Que pierda su identidad. Muy bien, continuamos, hermanos, con el examen. Aquí estamos, dice, la pregunta retórica de Pablo. Miren, pregunta retórica había sido, hermanos, preguntas que ya tienen respuesta, pero es una pregunta para reflexionar, ¿no? Preguntas para reflexionar. Pablo está haciendo preguntas para reflexionar. Pregunta retórica. No sé si será pregunta retórica lo que le dijo Dios a Adán, no eh, ¿dónde estás? Parece que está de más, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Le dice, ¿no? ¿Acaso Dios no sabe dónde está? ¿Acaso no le ve que está escondido ahí entre los árboles? Dios ve todo, pero parece una pregunta retórica que está haciendo para que reflexione, para que piense, le está diciendo, ¿qué has hecho, no? Entonces aquí preguntas retóricas de Pablo, hermanos, cosas que te dicen, ¿no? Cosas que te está diciendo que se debe o no se debe hacer, pero eso es para reflexionar, ¿no? Bueno, esas preguntas retóricas dice aquí, ¿no? Una de ellas dice, ¿no saben
O sea, como que me dijera a mí, no, justo no sabes, o a ti también te dice, "Mira, no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo". Miren, está diciéndonos que eso es así, pues que el cuerpo es de Dios, es templo, Espíritu Santo, morada de Dios. Eso no sabes, está preguntando, ¿no? ¿Sabes o no sabes? ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabes? ¿Ah? Concluye, dice, una serie de siete preguntas retóricas, ¿no? Siete interrogantes que aparecen en 1 capítulo 5 y el capítulo 6. Todos ellos son introducidos por la fórmula, ¿no? No saben, así, no saben. Estaba queriendo copiar, no lo había copiado estos textos bíblicos, aquí no lo he pegado, hasta estaba intentando pegarlo, pero lo que he podido pegar ahorita, entonces lo voy a aclarar aquí para poder leer. Es importante leer la palabra del Señor, ¿no? Bueno, ahí, ¿no? Y lo voy a pintar de repente así, resaltar, ¿no? De azul le voy a poner. Ya, ahí dice, ya, aquí, en primer lugar dice aquí, ¿no? Dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de levadura, dice, eh, un poco de levadura fermenta toda la masa. Bueno, aunque no es pregunta aquí, hermanos, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Hay cosas que pueden ser pequeñitas, que la cultura o el mundo se quiere meter a la iglesia y de repente lo hemos normalizado. Y eso, ese pequeñito, suficiente para destruir toda la iglesia, hacer perder ya la identidad de la iglesia, ¿no? Entonces, así como la levadura, dicen, ¿no? Un poquito de levadura lo va a fermentar toda la masa lo va a fermentar. O sea, lo va a contagiar todo lo va a. Si no somos claros, hermanos, en esto, pues entonces vamos a estar con una iglesia contagiada, fermentado todo. ¿Acaso no saben? Ahí está, uno de las preguntas retóricas. ¿Acaso no saben qué cosa? Que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo. ¿No sabes eso, hermano? Tú vas a juzgar al mundo. Yo voy a juzgar. Este nos está diciendo Dios, su palabra, ¿no? Así que, si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, otra pregunta es, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? En otra parte dice, hermanos, ustedes saben que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles. Miren a los ángeles. Con mayor razón podemos juzgar los asuntos de esta vida, dice. Entonces hay que juzgar las cosas de esta vida, claro, en función a la palabra de Dios, ¿no? Digo, así pues a la palabra de Dios. Y ahí dice en el 9, 6, 9, ¿acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? Entonces aquí ya nos está diciendo, ¿no? ¿Acaso no sabes que si estamos haciendo lo que habíamos leído el consejo para nosotros, la idolatría, la borrachera, pero eso en los términos nuestros, ¿qué cosa es? Que en lo sano, en lo bueno, en la comida buena, en lo que es alimento, cuando es en exceso es glotonería, eso nos incapacita para experimentar la santificación y no vamos a poder estar con Dios. No vamos a poder. También lo otro que habíamos visto, la idolatría, ¿no es cierto? El yo, ¿no es cierto? El que nosotros queremos tener la razón, yo no pasa nada, pero a veces tratamos de justificar, ¿no? Como nuestro hermano Jaime decía, lo justificamos cuando claro, hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero no mezclemos, pues, ¿no? Las cosas de Dios, por ejemplo, en el sábado, hacer las cosas que en el mundo se hacen, ¿no es cierto? Es un día especial para Dios, no es no, aquí eso no hay que hacerlo, eso no hay que identificarlo claramente. Entonces ahí está el llamado. ¿Acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, dicen, ¿no? En el reino de Dios no tendrán parte los que practican pecado sexual, ni los que adoran ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con estos, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con palabras.
En otra parte dice otra pregunta retórica, hermano. Recuerden que su cuerpo, dice aquí, forma parte de Cristo. Entonces, nuestro cuerpo forma parte del cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Hermanos, ¿está bien? Bueno, aquí tiene una respuesta, ¿no? Dice, claro que no. ¿Cómo? Nosotros vamos a estar con la cultura, con el mundo, a la par queremos estar con Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿No es cierto? No. Tiene que haber una diferencia. Por eso el Señor decía, no, mi reino no es de este mundo, ¿no? No es de este mundo, ¿no? Es diferente, pues, hermanos, el reino de Dios, ¿no? En el 1 de Corintios 16, ¿o es que no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? ¿Acaso no sabes eso? Te relacionas sexualmente, ¿no? O mentalmente, ¿no? Con una prostituta, ¿no? Y te haces uno con ella, nos hacemos uno. Mira lo que nos está diciendo, ¿no? ¿No sabes eso? ¿No sabes? O sea, me está diciendo a mí, a ti, ¿no es cierto? Mira, si tú estás mirando cosas que no esto, deseando, como el Señor Jesús dijo, no deseas, o sea, codicia en tu corazón estar con esa mujer de repente, ¿no? Para tener ese placer, ¿no? Sexual. Y ya has cometido adulterio, no necesitas haberlo hecho físicamente, no, no, no. Entonces, no sabes eso, dice, o es que no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. ¿Ah? Así dice la escritura, los dos serán un solo ser. O sea, ya no somos prostituidos, pero estamos separados de Dios. Le hemos sacado la vuelta a Dios haciendo eso. Ahí está el internet, el diablo, para que uno se prostituya, ¿no es cierto? Mirando cosas, ¿no es cierto? Que no debe mirar. Entonces ya se ha hecho uno, pues. Y eso es correcto. Si tú eres uno con Cristo, ¿por qué ahora te estás uniéndote a la pornografía, a las películas, novelas, no sé qué cosas hay que te unifica pues a eso, ¿no? Bueno, aquí dice, la cual exige una respuesta afirmativa y enfática. Entonces tenemos que reflexionar y pensar aquí, hermanos, seriamente, ¿no? Seriamente. El otro Hermano, problema es el yo de repente, ¿no? Sí, sí, hermano, participe, participe. sí, hermano, justo mire, usted habló de las novelas. Yo antiguamente veía muchas novelas chilenas, me encantaban las novelas chilenas, pero con el tiempo empezaron a entrar los garabatos, los disparates, la grosería dentro de las novelas. Después, con el tiempo, empezaron a presentarse dos mujeres besándose, dos hombres besándose en una novela. Entonces, uno tiene que ponerle un paralelo. No, estas cosas como cristiano no puedo deleitarme en algo que realmente es abominable ante Jehová. Y de ahí, nunca más hasta el día de hoy he visto novelas porque las novelas no estaban como antes. Eran un poquito, entre comillas, un poco más sanas, pero ahora deja mucho que desear. Entonces, eso también tenemos que luchar contra esas cosas que están en nuestro hogar, porque tenemos el televisor, falta prender el televisor y ver una novela de esa forma que se está presentando hoy en día. Entonces uno tiene que orar. Si no puedo dejar de ver novelas, tengo que orar, pedirle al Señor que me ayude porque soy débil, porque todos tenemos debilidades de una u otra forma. Y ahí podemos ir arrancando el pecado, separándonos del pecado, porque el pecado nos sigue. Recordemos que nosotros tenemos tendencia a pecar, nacimos con la tendencia a pecar, entonces se nos hace más difícil. Para algo apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y dónde deshacer las obras? En mi mente, en mi corazón. Entonces, hay que orar, dejar de ver cosas que realmente no purifica, sino que almacena inmoralidad dentro de mi corazón. Y como cristiano, yo si quiero recibir el sello de Dios, tendría que yo retractarme, ¿cierto? Y buscar el camino correcto que es la salvación. Eso nada más, hermanito. Gracias. Muy bien, gracias, hermano Jaime. Sí, pues, hermanos, así es. Hermanos, lo que tenemos que hacer es cambiar de hábito.
Si mi cuerpo está pidiendo como droga ver una película o ver una novela o ver alguna otra cosa así, eh, hermanos, y sabemos que ya sabemos ahora que eso me hace daño y es imposible que así voy a experimentar la santificación. Ya sé qué tengo que hacer, tomar decisión, fuerza de voluntad. Bueno, en este caso que Dios nos dé esa fuerza, dominio propio, cambiar de eso. ¿Cuántos libros tenemos de espíritu y de profecía? Pregunto, ¿lo hemos leído? Si ahí, hermanos, podemos conocer más cosas y conocer más al Señor Jesús, a nuestro Señor, y que el Señor, su Espíritu, esté en nosotros. Y tenemos toda la Biblia también para, o alguien ya puede decir, ya me lo sé toda la Biblia. Cada versículo uno puede leer un versículo nada más toda su vida, pero va a encontrar novedad siempre en eso, porque da vida, hermanos. Entonces es tomar una decisión, cambiar de hábitos. Con eso no estamos haciendo mal, estamos haciendo bien, ¿no es cierto, hermanos? Nos estamos haciendo bien porque queremos experimentar la santificación. Y si no nos vaciamos de eso, le estamos dando lugar pues al enemigo para que siempre él esté viviendo en nosotros, ¿no? Y nunca vamos a poder ser santos, ¿no? Como Dios quiere que seamos santos. Hermano, Sí, por favor, hermanita, participe. hermano Justo, buen día, buenos días, hermanos. Hermano Justo, yo quería hacerle una pregunta. Eh, eh, en mi caso, ¿no? Usted sabe que yo he sido católica casi 40 años y yo era católica practicante. Entonces, una vez que yo conozco la palabra, yo seguía yendo a mi grupo de amigos y veía con mucha, ¿cómo le digo? No sé si llamarle paciencia, tranquilidad. Yo compartía la, las celebraciones de mis hermanos católicos. Yo decía, no, hay que mirarlos con compasión, hay que compartir con ellos, iba a la misa con ellos y me veían como una persona más de ellos, o sea, muchos de ellos ni enterados que yo ya no era católica. Pero a medida que he ido estudiando, íbamos estudiando, íbamos leyendo, una hermana me prestó el libro Patriarcas y Profetas y empezamos a leer, empezamos a entrar realmente a conocer a Jesús, llegas a sentir rechazo. O sea, realmente es bien feo ver la adoración a las imágenes y ese sentir, hermano, no, o sea, hay que rezar mucho para darte cuenta, porque la verdad, le soy sincera, yo he demorado muchos años en darme cuenta la diferencia de lo abominable que es la adoración a las imágenes, ¿no? A mí me ha costado mucho, o sea, o sea, ni siquiera me ha costado, o sea, para mí era muy normal, era muy fácil, y hasta que uno se va acercando al Señor y es la única manera de darse cuenta de eso. O sea, tú supuestamente, entre comillas, estás siendo bueno, ¿sí? Es un disfraz muy peligroso porque aceptas cosas que no deberíamos de aceptar, ¿no? Y tanto, no creo que sea normal demorar tanto, hermano. Esa era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para no demorar tanto en darnos cuenta de algo tan complicado, diría yo, ¿no? Eso, hermano. Gracias, hermana. Pues aquí nos ha hablado, hermanos, es una hermana que era practicante de la Iglesia Católica, que ella estaba en todas esas costumbres y para ella, pues, al principio cuán chocante sería escuchar todos los consejos que dicen ahí, pero ella tomó la decisión de bautizarse en la iglesia adventista y a lo largo del tiempo no está diciendo su experiencia, cómo al leer los libros de Espíritu de Profecía se da cuenta realmente en qué posición estamos. Y ahora lo que estamos leyendo también nos está haciendo dar cuenta dónde estamos nosotros. De repente seguimos pues en eso, ¿no? Como hemos leído en esos pecados que estamos estudiando, ¿no? O sea, disimuladamente eso se mete, pues entra en la vida. Y no podemos experimentar la santificación, ¿no? Bueno, hay cuánto testimonio de eso también, hermanos. Pues gracias, hermana, ¿no? Por decirnos eso.
Continuamos, dice aquí, la cual exige una respuesta afirmativa y enfática, dice aquí, ¿no? Entonces, acá, por eso, hermanos, la respuesta es pues a sentir, o sea, a aceptar todo lo que nos dicen. ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabes que tú eres parte de Cristo? ¿Acaso tú no sabes de que si tú te vas a irte ahí dando ese lujo de mirar cosas que no se debe ver, o sea, en pecado sexual, entonces te haces parte de eso, ¿no? Entonces, ¿no sabes eso? Entonces, sí sabemos, ¿no? Y hay que tomar una decisión, hermanos, de que hay que separarnos. Tal vez nos hemos metido en eso, ¿no? Y por eso no estamos bien como debería de ser. Algo así como, por supuesto que lo sabemos, pues, hermanos. ¿Cómo nos ayudan estas preguntas a comprender las preocupaciones que Pablo tenía acerca de la iglesia? Ahora, la pregunta, ¿no? ¿Cómo estas preguntas que nos hacen, preguntas retóricas, podemos comprender las preocupaciones? Pablo tenía la preocupación que ahora tal vez un líder se preocupa también, ¿no? Por la iglesia. ¿Por qué mi iglesia está así? ¿No? Y recién estamos aquí preocupándonos de repente, ¿no? Ah, ya entiendo. Ah, es por esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener la preocupación de eso y hay que orar bastante, ¿no? Como decía una hermana, lo primero que hagamos es orar nosotros, que nuestra vida ahora cambie, nos vaciemos de todo el pecado y experimentemos esa santificación. Y ahora hay que orar a Dios para pedir el Espíritu Santo para de repente ayudar a mi prójimo, a mi hermano, a mi hermana, ¿no? Porque si yo no he cambiado, todavía no me he vaciado de todo esto, lo que me está llamando la atención, ¿cómo voy a ir yo a decir a mis hermanos, no? Entonces decía justamente, primero experimentemos nosotros eso y que Dios nos use como instrumentos también para que toda la iglesia experimente, pues no, la santificación. De otra manera, como nos ha dicho, es imposible, ¿no? Experimentar. Si no nos vaciamos del yo, ¿no? Del orgullo y y de lo demás que habíamos estudiado. ¿Por qué también nosotros deberíamos preocuparnos por estas cuestiones? Pues aquí, ¿por qué también nosotros deberíamos preocuparnos por estas cuestiones? Bueno, son preguntas, hermanos, creo que ya la respuesta ahí mismo está. El matrimonio, bueno, ¿por qué preocuparnos? Pues en la mente es porque no te engañes, no vas a entrar al cielo, nos está diciendo. Por eso debemos preocuparnos, ¿no? Nos está diciendo, no te engañes, no vas a entrar al reino, no te engañes. Eso nos está diciendo a nosotros, a nosotros. Ahora, aquí dice, el matrimonio proviene de Dios, claro, y debe ser honrado como tal, pues. Esto es importante saberlo, ¿no? Así que Dios creó al ser humano, dice Génesis, al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer, pues, hermanos, ¿no? Y el mundo, ¿qué hace, hermanos? El diablo, a través del mundo, ¿qué hace? Ya no empieza a generar familias entre varón con varón, mujer con mujer y así. Ha tergiversado todo esto, ¿no? Pero Dios ha creado un varón y a una mujer para hacer una familia, ¿no? En el 28 dice, los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Entonces ahí está ordenando de que tengan hijos. Se usa el sexo, ¿no? Dentro del matrimonio para tener hijos, pues y que también se gobierne este mundo, ¿no es cierto? O sea, antes de que entre el pecado, Dios está indicando al crear, ¿no? Entonces, el hermano Marcelino, por ejemplo, explicaba la clase anterior, ¿no? Entre un hombre entre dos hombres, ¿acaso dicen familia? Pero ¿acaso ellos van a poder tener hijos? No, pues, ¿no es cierto? Pues lo han pervertido. Entonces aquí dice, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser vivo que existe en la tierra. En Génesis 2:18 dice, entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré a alguien que le ayude y que sea como él. O sea, la creación de la mujer, ¿no? Que lo hace, ¿no? De una costilla de Adán, pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no?
Mire lo que dice. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a los animales que vuelan. Los llevó al hombre para ver cómo les iba a llamar y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombre a cada animal con patas o cada animal en el cielo o a todo animal del campo, pero ninguno de ellos resultó ser una ayuda adecuada para él. O sea, para Adán no había ayuda, pues no, los animalitos no podían ayudarle idóneamente. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente. Adán durmió entonces. Y mientras dormía le quitó una parte de su costado, dice, ¿no? Y llenó, pues, dice esa parte con carne, ¿no? Ahí está la mujer, ¿no? Después de esa parte de su costado, el Señor no, después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Ahí está la idea de don, hermanos. El hombre dijo, al fin, dice no Adán, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, la llamaré mujer porque fue sacada del hombre, ¿no? Hermanos, ahí está como Dios ha creado a la mujer como ayuda idónea, ¿no? Entonces, cuando se celebra el matrimonio, este principio se cumple y hay que entender es la definición de matrimonio. No es lo que el mundo pueda decir, ¿no? Sus sabios que pueden ser una y otra cosa. Acá simplemente, en pocas palabras, ya no son dos, sino son una sola carne, ¿no? Por eso dice aquí, por esa razón, el hombre deja a papá y a su mamá, eso es lo que tiene que suceder, y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Entonces, el matrimonio consiste en eso, en ser un solo ser. O sea, mi esposa es carne de mi carne, hueso de mi hueso, igual los dos no somos uno solo. Eso es lo que Dios dice. El mundo puede decir cualquier cosa, hermanos, por más que sea el más sabio de este mundo, ¿no? Pero lo que tiene validez es lo que ha diseñado Dios, lo que ha creado Dios, pues, hermanos. ¿A quién vas a hacer caso? ¿A quién vamos a hacer caso, no? Hebreos 3:4. Respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Entonces, eso es lo que también hemos aprendido en Corintios, a mantener pura la relación de pareja, pura, ¿no? Tenga, o sea, el matrimonio debe estar en santidad y pureza, pues hermanos, y honra también. Tenga muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio. ¿Ah? Miren lo que dice la Biblia. ¿Ah? Dios castigará duramente a quién, a los que cometen adulterio. Castigará duramente. Y a los que practiquen inmoralidades sexuales. A los que practiquen inmoralidad. Castigará. La Biblia nos está diciéndonos. Dios va a castigar a quienes, a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. ¿Ah? Entonces eso debe hacernos reflexionar, hermanos, ¿no? Nos ha sacado justamente de ese mundo, de repente, de adulterio, de inmoralidad sexual. Ahora, siendo hermanos, ¿cómo vamos a cometer adulterio y cómo vamos a practicar la inmoralidad sexual? Y si estamos en eso, hermanos, si estamos practicando ahora, ¿no? En la iglesia, así como ese fornicario de Corintio, estamos en adulterio, o de repente estamos con inmoralidad sexual, mirando cosas que no se deben mirar. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que acercarnos a Dios, pues, en oración y pedirle misericordia a Dios, porque estamos haciendo mal, pues, ¿no? Si estamos así confiándonos en nosotros mismos, en el yo así, y no pasa nada, decimos, ¿no? Pero es imposible, no te engañes, no vas a entrar al reino de los cielos, eso es lo que está diciendo ahí la palabra, no te engañes, eso es lo que dice. En una época en la que muchos lo consideraban anticuado, ¿cómo podemos mostrar al mundo que el matrimonio es realmente un regalo de Dios, directamente proveniente del Edén? ¿Cómo podemos mostrar, hermanos? ¿Alguien quiere responder, hermanos? Bueno, creo que también implícitamente en lo que hemos leído es cuando aceptamos lo que Dios ha determinado, pues, ¿no? Entonces, pedir perdón de repente a la esposa al esposo, y ver que son uno solo, pues ser uno solo, ¿no? Como Dios manda, ¿no es cierto? Y permitir que Dios gobierne
esa familia, porque si no, Jehová no edifica, dice, no, esa familia, ese hogar, en vano trabajan los que están edificando. Hermano, Sí, por favor, hermano, participe. es una gran bendición, hermano, de tener un hogar constituido y cuando la, diríamos, la pareja se entiende en los lineamientos de nuestro Creador. Por eso dice, es una ayuda idónea. Y cuando hacemos de eso realidad en nuestra vida personal, en el matrimonio, es totalmente una bendición la pareja, que te ayuda mutuamente, ¿no? La pareja hablo tanto como varón, como para la mujer y la mujer para un varón. Y cuando uno camina en los lineamientos con Dios, cuando las cosas están bien centradas, no horizontalmente, sino verticalmente, mirando a nuestro Creador, las cosas andan bien, transparentemente en todo. Y entonces hacemos de ese pedacito, de ese lugar que es nuestro hogar, un pedacito de cielo. Es cierto que va a haber problemas porque aún entre hermanos, eh, siendo hermanos de una sola madre, de un solo mamá, papá, tenemos problemas, ¿no? Tenemos eh, divergencias humanas, pero cuando hay armonía, es muy bueno, hermano. Cuando el amor existe en medio de la persona, por eso el amor lo suple todo, hermano. Cuando nosotros nos casamos, en la iglesia, el pastor te lee la Biblia y te dice en la buena y en la mala, en la actitud que debe tomar el matrimonio, en la escasez y en la abundancia, y etcétera. Uno supera todo, hermano. Y este es el momento de felicitar a nuestra hermana que me antecedió y dijo, qué difícil es al comienzo y después desarraigar y felicitarle a la hermana porque realmente eh, uno a veces se da cuenta poco a poco y empieza y a sentir el rechazo, ese rechazo hacia algo malo. Ese rechazo debemos sentir todos frente a muchas cosas, ante la mentira, a los 10 mandamientos, ante la mentira, ante aceptar el sábado como día principal. Y ya no vemos a nuestros hermanos católicos, sino solamente a todos nuestros hermanos que tienen la fe. Es ayudarlos, es estar con ellos para poder traerlos y hacerles sentir que hay, hay la palabra de Dios que realmente nos cambia, nos transforma mucho más de lo que ya estamos. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Y, y yo también tuve un amigo cuando viví fuera de acá del país, de Perú, un amigo que se llama Benny Montoya, que fue mi compañero de trabajo, un hermano católico, pero ejemplar. No lo pude conquistar porque era más su arraigo, pero era para quitarse el sombrero, porque cuando yo le decía, esto es así, y él me aceptaba, y cuando teníamos que comer, tú no comes esto, tú puedes comer esto, ¿verdad? Era tan comprensible que él decía, sí, es cierto lo que dices, pero toda mi familia no los puedo traicionar. Ha sido muy fuerte la lucha en él, pero él ya descansa en paz, ya descansa en los brazos del Señor. Yo pienso que porque Dios tiene sus hijos en todo sitio. Bueno, lo único que puedo decirle a mi hermana, que felicitarla en esa lucha y solamente decirle que continúe con sus hermanos de fe que siempre ha sido y sé que en un momento Dios va a lograr lo que logró con usted.
Que Dios los bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. Muy bien, gracias. Muy bien, hermanos. Bien, bien, bien. Sí, hermanos, ahora esa felicitación que dice el hermano, sea pues para cada uno de nosotros que tomemos una decisión, también así como la hermana tomó la decisión, ¿no? Que no fue fácil, pues nosotros también ahora decidamos, pues hermanos, vaciarnos como se aconseja, ¿no? Del yo, del orgullo y de que nuestro cuerpo también hay que entender que es templo del Espíritu Santo, cuidémoslo. Para eso Dios ha hecho el espíritu de profecía, nos ha puesto el espíritu, para eso, porque sabe que por ahí nos ataca el enemigo. Y para la iglesia adventista del séptimo día, Dios ha inspirado a esta hermana para que, no, para que lo practiquemos, no para que esos libros también estén. Entonces, la solución está ahí en leerlos y con la ayuda de Dios, practicarlos, pues, hermanos. Muy Hermano bien, pero Julio, hermano Julio, sí, perdón, cortito nomás, sí, cortito, cortito. Mire, recordemos que cuando una persona muere, está en el sepulcro y el Señor cuando venga por segunda vez va a resucitar a los buenos y a los malos, uno de acuerdo al tiempo, ya eso que quede claro. El adulterio no se comete de la noche a la mañana. Para que una persona cometa adulterio puede ser un hombre o puede ser una mujer dentro del matrimonio. La fornicación es otra cosa. Pero aquí en este caso, como nosotros la mayoría somos casados, ¿cómo se puede cometer el adulterio? ¿Cómo llega una persona o una mujer o un hombre a cometer un adulterio? Todo se hace a pincelada, de a poco, de a poco. Que fulano de tal, ¿cierto? Me dijo algo agradable y yo con mi esposa nos la estamos pasando bien y esta niña se insinuó en algún momento y yo empecé a acariciar ese pecado, pero sin cometer adulterio al principio. A la larga se hace como una cosa tierna, agradable, pero no nos damos cuenta que realmente estamos siendo entrampados en la red de Satanás. Por eso es que nosotros tenemos un tiempo. David cometió adulterio no inmediatamente, no inmediatamente. La mujer veía que aquel rey lo estaba mirando, ella se bañaba desnuda, era una mujer bella. Entonces todo empezó gradualmente hasta que no aguantó más David y la mandó a buscar. Pero cuando ella fue llevada al palacio de David, ya ella sabía lo que podía pasar porque ya estaba ese juego tierno entre dos, entre un hombre y una mujer. Entonces después se cometió el adulterio, lamentablemente, pero eso lo hace Satanás. ¿Y qué lo llevó a David? La ociosidad, la flojera de no hacer nada. Ahí estaba echado, ahí estaba mientras su pueblo estaba en guerra, él estaba ahí sin hacer nada. Y en eso hay que tener cuidado, porque las personas que no trabajan para el Señor y que no trabajan para nada, y solamente vive en puro descanso, 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 lo puede llevar a entrampar en un adulterio. En este caso, el adulterio se cometió, pero no inmediatamente, sino actuando gradualmente y jugando con el pecado, como se llama así. Eso nada más, hermanito. muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, como dice nuestro hermano Jaime, el pecado, así del adulterio o cualquier otro pecado, poco a poco no se genera. Y a veces nosotros somos confiados que no, no va a pasar nada, ¿no? Y hermanos, no. Miren lo que le pasó a David, lo que está diciendo nuestro hermano. Él era un hombre consagrado a Dios, su corazón era como el corazón de Dios, pero le pasó eso, pues, ¿no? Es que tal vez él ha pensado también autosuficientemente, no me va a pasar nada, y contempló y se detuvo seguramente, pues, a contradecir. Eh, pero estaba en su mente, pues, eso lo que ha visto seguramente, y eso engendró, ¿no? Así como se engendra un bebito, ¿no? Entonces se engendra y después de 9 meses nace el bebé. Entonces ya pues piensa en eso, se enraíza en la mente, entonces da luz, lo llama y comete adulterio. Entonces así, hermanos, y creo que si nosotros hemos tenido esas experiencias así, ¿no? Entonces ya sabemos que eso es así, pues. Hermanito, puedo. Sí, sí, hermana, participa, sí. Hermanito, muy buenos días con todos. Bueno, yo estoy escuchando lo que están comentando sobre el adulterio. Bueno, yo creo que todos tenemos
las tentaciones, pero uno tiene control, poder, dominio propio, dice la palabra. Y si vemos que alguien está, creo que a todos se nos presenta, ¿no? Bueno, yo he trabajado siempre, a veces he presentado, así que enamoran, pero hermano, uno tiene que tener control, poder, dominio propio. Y sabemos que hacer cosas que no son agradables para Dios tiene sus consecuencias a la larga. La paga del pecado, dice en la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado que cuando estamos rodeados de hombres, bueno, en caso que somos nosotros mujeres, ¿no? Y varones, hay que tener mucho cuidado y cuidar nuestro hogar porque nuestro hogar es el templo del Espíritu Santo, dice en la Biblia. Ahí hay que tener mucho cuidado y nosotros tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos. Muy bien, gracias hermana, gracias. Hermanos, hay que ser prudentes, ¿no? Hay que ser prudentes. Y hermanos, pues realmente yo tengo una anécdota, ¿no? No sé si contarlos, pero de todas maneras lo tendré que decir, ¿no? Para que seamos prudentes también nosotros, ¿no? Vi a una mujer que estaba ahí, ¿no? De necesitada, así, todo, ¿no? Y no sé, le alcancé creo, unas monedas y después, porque veía que tenía necesidad y así. Y como estaba frente a la casa, sí, veía que tenía algunas necesidades porque estaba ahí como abandonada y algunas cosas más le alcancé, creo. Y hermanos, la mujer se enamoró de mí, pues no, se enamoró. Y tuvo el atrevimiento incluso de decir a mi propia esposa de que ella quería estar conmigo. Así que hermanos, ¿cómo resolver ese problema? Tenía que no sé cómo, o sea, evitar encontrarme, ver, y así, hermanos. Cuento esto, hermanos, porque a eso somos imprudentes. Como dijo nuestro hermano Jaime, una palabrita nada más que te diga un hombre a una mujer casada. ¿Ah? O, bueno, solamente con una palabra. La mujer al hombre o el hombre a la mujer. Que de repente te hace sentir especial o algo así, suficiente eso. Ya ahí está empezando, ¿no? No es a la tentación, ahí está empezando. Entonces uno tiene que tener cuidado, pues, ¿no? De ser prudentes en todas las cosas que hacemos. No con mala intención, de repente uno va y visita, de repente, pero ¿qué pasa? De repente estás visitando una casa y solamente estaba la esposa ahí. Y si tú entras, mira, no pasó nada, tú predicaste, pero la gente que está mirando, ¿ya qué dice? Ah, mientras su esposo no está, esa mujer recibe personas o varones que... Entonces, cuidar hasta las apariencias. Uno tiene que cuidarse, sino por eso nos está diciendo vacíate totalmente, ¿no? O sea, tener cuidado. Está bien, hay pecado por todo sitio, no, entonces no puedes impedir, ¿no? Las cosas que están, pero tú no te concentres en eso, eso nos está diciendo. Tú concéntrate en Cristo, mira a Cristo, camina con Cristo, al final de cuentas ese es el consejo, ¿no? El 100%, ¿no? Está bien, viste un desnudo, una desnuda, lo que sea, pero no te detengas a pensar y meditar en eso, pues, ¿no? Que se anide en la cabeza, no. Si no, entonces uno tiene que concentrarse en Jesús, conversar con Jesús, siempre, en todo, en lo que se ve, en lo que se hace, entonces, siempre con Jesús. Eso es lo que yo estoy entendiendo, hermanos, cómo salir, ¿no? Tener mucho cuidado también respecto a estos problemas sexuales. Vamos a leer, hermanos, ahora la presentación de nuestro hermano Sergio, aunque el tiempo ya pasó, pero el título de nuestra lección es El pecado en la iglesia. Estamos hablando de nosotros, de la iglesia. ¿Y cómo es que el pecado se instala dentro de la iglesia, hermanos? Vamos a ver. Acá, ¿qué dice? Vamos a ver. El texto que hemos estudiado resume todo. Dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo
y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, eso es el resumen, pues, hermanos, ¿no? Entonces, aquí, Buenos ¿qué días, nos está? papachito lindo. Buenos días, hijito. Bueno, vamos a, aquí, el, algunos, listo, aquí está. Listo, hermanos. Ya, muy bien. Entonces, aquí. Entonces, hermanos, aquí hay un dibujito incluso, hermanos, para hacernos entender de que el que gobierna nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, debe ser Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Y no somos nuestros, sino le pertenecemos a Dios. Así que no nos demos el lujo nosotros de, de, de decir que es de nosotros y yo sé lo que tengo que hacer, no sé, no. Nuestro Señor es el Señor, es Dios, el Señor Jesucristo, ¿no? Él es el que manda, debe ser así. Si no estaba así, pues ahora tiene que ser así. Para eso estamos estudiando. Dios nos está llamando a través de la lección. Por eso así vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo, hay que glorificar nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y el espíritu, así como el cuerpo, es de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver el comentario de nuestro hermano Sergio. Dice, Pablo ocupa los capítulos 5 al 7 de Primera de Corintios, principalmente en intentar erradicar un pecado que se había arraigado profundamente en la iglesia de Corinto, la inmoralidad sexual, ¿no? La inmoralidad sexual. ¿Qué más nos dice el comentario? A este pecado específico se unía otros como agravios y fraudes. Otros pecados también había, hermanos, eran agravios, peleas, ¿no? Entre hermanos, y fraudes, se estaban defraudando, cometidos entre los propios hermanos, que eran llevados ante los tribunales civiles, ¿no? Hasta ese extremo fue, ¿no? Usando un lenguaje claro y directo, Pablo no solo señala el pecado, sino que también propone soluciones para lidiar con él, ¿no? Entonces aquí nos está dando las soluciones, Pablo, incluso con su propio ejemplo, su propia vida, para evitar que se siga cayendo pues en esos pecados. Y lo resume la lección nuestro hermano, ahí incluso hay dibujitos, ¿no? De lo que hemos estudiado. El pecado en la iglesia, hermanos, el pecado con sentido, erradicación del pecado, lidiar con los problemas internos, ¿no? Lo resumen de esa manera, ¿no? En esas partes. ¿Cómo esto, no? O sea, hay una primera parte que dice el pecado en la iglesia, o sea, pecados de repente consentidos, ¿no? Entonces, erradicación del pecado, lidiar con los problemas internos. Ahora, ¿cómo evitar el pecado en la iglesia acá? Somos templos, pues, del Espíritu Santo, ¿no? La sexualidad es lícito dentro del matrimonio, pues en santidad y honor, dice, ¿no? Y ya. Entonces, el desarrollo, hermanos, de esta lección, ahí está, el pecado en la iglesia, ¿no? El pecado. El texto, hermanos, ahí el pecado consentido. Y de esto os sentís orgullosos. Eso es lo terrible, hermanos, ¿no? Que no decimos nada cuando estamos viendo que hay pecado. Y se sienten orgullosos de eso, de que se esté pecando. Miren, de esa fornicación que había, como que se sentían victoriosos, dichosos, los mejores, ¿no? Como en el mundo, ¿no? Y de esto os sentís orgullosos. ¿No deberíais más bien haber lamentado lo sucedido y haber expulsado entre vosotros al que hizo tal cosa? O sea, se debía haber disciplinado a ese hermano. Pues mire, ese hermano, siendo hermano, estaba viviendo, teniendo relaciones sexuales con su propia madrastra. Y orgullosos de eso los hermanos. ¿Cómo puede ser eso? Pues no. En vez de eso, deberían haberse lamentado, habían llorado tal vez, ¿no? Y debían haber expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa. Ya sabemos que la disciplina, hermanos, es para que reflexione y que vuelva, ¿no? Que se arrepienta y pueda volver, ¿no? A Dios. Y eso es lo que nos está llamando la atención a nosotros también, pues, hermanos, ¿no? En la iglesia de Corinto había un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Que existiera una relación incestuosa en la iglesia era algo muy grave, pero el caso se agravaba más. ¿Por qué? En lugar de generar repulsión entre los miembros, estos estaban orgullosos de tolerar ese pecado. ¿Qué les parece, hermanos?
ahí las bromas, los chistes de eso, ¿no? En vez de sentirse más bien lamentar, estar triste y disciplinar eso, ¿no? O corregir. La iglesia estaba formada principalmente por gentiles, dicen, ¿no? Gentiles que se han convertido pues al cristianismo. Su propia conciencia ya les decía que el incesto no debía tolerarse. Por otra parte, su conocimiento de las escrituras les reafirmaba en esa idea, pues no, claro, eso no debía haber. Si tenían claro que esta relación era pecaminosa, ¿por qué estaban orgullosos de esto, hermanos? Pregunta, ¿no? ¿La familia involucrada tenía peso en la iglesia? ¿Era eso? De repente esos hermanos eran los que ayudaban a hacer un templo, otro templo, pero estaban en esa relación incestuosa o en algún pecado. ¿Era eso? ¿Se jactaban de ser una iglesia tolerante con el pecador? O sea, uno se va a jactar, ay, yo soy tolerante con esto, sí, esto, ¿no? No seas fanático, a veces te dicen, ¿no? Cuando tú quieres poner las cosas como dice la palabra de Dios. Bueno, erradicación del pecado, dice el texto bíblico, 1 Corintios 5:3. Porque a los que están fuera, ¿no? A los que están fuera de la iglesia, hermanos, Dios les juzgará, pues. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Está hablando, hermanos, que había que disciplinar pues a ese hermano, ¿no? Que estaba en ese pecado sexual. En caso de incesto era ya de dominio, dice, el caso de incesto era ya de dominio público, o sea, todos ya lo sabían. Por eso debían tomarse medidas urgentes para evitar daños a la reputación de la iglesia. ¿Qué medidas debían tomarse? Realizar un juicio que determine o no la culpabilidad de la persona, dice, a ver, vamos a realizar un juicio que determine, o bien o no también, la culpabilidad de la persona. ¿Mm? ¿Qué más dice aquí? No relacionarse con el pecador ni aún comer con él mientras insista en ser considerado miembro de la iglesia sin querer abandonar su pecado. Entonces, hermanos, miren acá esto, ¿no? Este asunto ya es un hermano, estamos hablando de un hermano, ¿no? Digamos de la iglesia adventista del séptimo. Y está en pecado, ¿no? De sexual, ¿no? Así como dice ahí. Y entonces había que disciplinar, pues, ¿no? Este juicio que se hace, ¿no? La iglesia, ¿no? Primero la persona que sabe, a ver si se arregla allí, después con dos, tres, después con el pastor tal vez, y de repente rechaza, ¿no? Él no piensa cambiar tampoco. Entonces, ¿cómo va a ser ahora parte de la iglesia si la gente nos está mirando, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está preocupado Pablo, ¿no? Entonces, en la disciplina, como dice ahí, no, ni siquiera coman, dice juntamente con él, ni siquiera no se junten. No relacionarse con el pecador ni aún comer con él mientras insista en ser considerado miembro de la iglesia sin querer abandonar su pecado. Tal vez de esa manera se dé cuenta, ¿no? ¿Y por qué no están conmigo? Dirá pues esa persona, ¿no? Expulsar al pecador y entregarlo a Satanás, ya que al acariciar este pecado ha elegido voluntariamente ponerse bajo el yugo de Satanás. Bueno, todo esto lo que dice la Biblia, pues ahí están los textos bíblicos, hermanos. Claro, de repente estamos queriendo nosotros suavizarlo esto, ¿no es cierto? Lo que dice la Biblia, tratar de darle otra interpretación. De repente uno lo considera pues a Pablo fanático, ¿no? Y entonces ahí está el problema, pues hermanos. Pablo sabe lo que está diciendo porque él ha vivido también esa vida y después él ha tenido que, por eso, dejar en el tacho de la basura todo su conocimiento que tenía y soluciona el problema porque él quería hacer lo bueno, pero no podía hacer, por más que conocía, no todo. Entonces, él mirando a Jesús resuelve el problema, concentrándose a Jesús y por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Es la única forma de solucionar el problema. Vaciarse uno, como dice Espíritu y Profecía, y dejar que Cristo entre. Eso, dejar que entre Cristo es comer la carne de Cristo y beber la sangre, quiere decir buscarlo a Dios a través de Espíritu y Profecía, la Biblia, al Señor Jesús, ¿no?
La disciplina eclesiástica, independientemente de la gravedad del pecado, siempre debe tener una finalidad redentora. Claro, la finalidad es redentora, pues de que uno se dé cuenta, ¿no? Para que reaccione y se arrepienta, ¿no? Debe hacerse ver el error a la persona con el fin de que lo reconozca y se arrepienta y el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y hermanos, esto estoy pensando en el hijo pródigo, cómo resuelve ese problema del hijo pródigo, hermanos. Seguramente este hijo pródigo pues se metió también en pecados sexuales, se apartó del Padre, que es Dios, y así, un hermano que se apartó voluntariamente. Pero ¿cómo actuó Dios? Dios dejó que caiga hasta el fondo, ¿no es cierto? En el fondo, cuando cayó al fondo del pecado, ahí es donde recapacitó. Ah, sí, recapacita, hermanos, porque de repente una persona ni ya recapacita. Pero recapacitó y él voluntariamente en su mente tomó decisión. No es porque alguien le dijo, ¿no es cierto?, una u otra cosa. Aunque aquí estamos viendo que Dios nos está hablando, ¿no? Nos está diciendo. Pero Dios nos deja en libertad. O sea, ese arrepentimiento tiene que ser no porque me están diciendo, sino porque yo soy consciente de que estoy mal. Yo analizo que he caído bajo y así que estoy mal y aquí yo tengo que resolver ese problema. ¿Y cómo lo voy a resolver? Hay una solución. Eso tiene que ser conscientemente, no por lo que me digan, me visiten, me digan, me hablen, todo esto, aquello, sí, pues me convence. Estoy convencido, pero no estoy convertido porque o sea, no he tomado conciencia plena, ¿no? Eso es lo que estoy viendo, hermanos, de que incluso la disciplina mm, debe hacer notar, ¿no? De que realmente uno conscientemente tiene que notar que lo que está haciendo está pues mal, mal, mal. Y no tiene que volver porque se le ha dicho, sino porque él es consciente de que eso está mal, pues porque realmente si quiere estar con Dios, pues no, tiene que salir de ese problema del pecado. Bueno, lidiar con los problemas internos. Si alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Hermanos, problemas que se suscitan de repente dentro de los hermanos. Y eso es lo que también, hermanos, suele suceder así comúnmente esos problemas. Uno, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros estamos de repente con la persona hasta que se bautice, pero después lo abandonamos y el enemigo, como está débil ese hermano, ¿no? Con su primer amor, lo engaña, pues lo hace caer. Pero por eso deberíamos acompañar. Discipular significa que a esa persona que le damos estudios y todo, ponerlo en la obra de Dios, que aprenda también trabajando, ¿no? Entre en la obra de Dios, sea un discípulo más, ¿no? Y cuando es discípulo es el que mira a Jesús, sigue a Jesús, y por más que caiga, se levanta porque está siguiendo a Jesús, viendo a Jesús. Ya no te mira a ti como instructor bíblico o al pastor, no, sino mira a Jesús. Y su vida hace con Jesús el discípulo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, hermanos, tenemos problemas tal vez en la iglesia porque los líderes, ¿no? Nosotros los líderes, ancianos, pastor, bautizamos apenas cuando han llegado a alguna lección ya y no conoce todo. Y lógicamente porque ignora eso, entonces comete errores. Y se puede perder también por eso, ¿no? Entonces hay que enseñarle cabalmente también, pues hermanos, hay que enseñar. Por lo menos lo básico es la fe de Jesús. Son 20 lecciones y eso es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Para que tome esa decisión Perfecto. también, ¿no? Sí, hermano Marcelino. No sé si va a tener tiempo para leer el Espíritu. Se dice lo siguiente, un poquito nos hace ver. Aunque existen males en la iglesia y lo serán hasta el fin del mundo. Escucha bien eso. Aunque existen males en la iglesia y lo serán hasta el fin del mundo, la iglesia en estos últimos días debe ser la luz del mundo, contaminado y desmoralizado por el pecado. Solo hay una iglesia en el mundo que actualmente está de pie en la brecha, formando el cesto, construyendo los antiguos lugares baldíos, y que cualquier hombre llame la atención del mundo y de otras iglesias sobre esta iglesia, denunciándola como Babilonia,
es hacer una obra en armonía con aquel que es el acusador de nuestros hermanos. El mundo entero está lleno de odio hacia quienes proclaman las reivindicaciones vinculantes de la ley de Dios, en este caso del adulterio que estamos hablando, ¿no? Y la iglesia leal a Jehová no debe participar en ningún conflicto ordinario. Quienes, quienes tengan alguna conciencia de lo que significa esta guerra no dirigirán sus armas contra la iglesia militante, sino que lucharán con todas sus fuerzas contra el pueblo de Dios, contra la confederación del mal. Bueno, el mal que hay en la iglesia, no todos lo participan, pero tampoco se le condena a toda la iglesia, pero hay un remanente del remanente que sigue. Inclusive dice, no, de 100 hermanos, ni 20 en este momento están listos para ser llevados cuando Cristo venga. Lo que quiere decir que todos tenemos la oportunidad de salir de esta condición pecaminosa en la que nos encontramos. Nadie puede decir, yo ya estoy listo. Ni Pablo pudo decir, no, en este momento ya estoy listo. No, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente del pasado y prosigo a la meta. Esto debe ser nuestra amonestación con amor, con temor y temblor, y el Señor hará la obra que empezó y acabará la tarea. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues ahí está la palabra, ¿no? Inspirada por Dios, está lo que dice Pablo. Estas cosas, no puede ser, de repente no lo, puede ser chocante, ¿no? Las cosas que dice el apóstol Pablo, ¿no? Y entonces, pero ahí está, esa es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. También aquí en lo que leyó nuestro hermano Marcelino, entonces está hablando de qué cosa, de que la iglesia tiene que ser la luz, porque si hay pecado en la iglesia, entonces puede ser luz. No, no es luz. Eso es lo que está diciendo, lo que estamos estudiando no es luz. Porque si vas a predicar o vamos a predicar a alguien, nos dirá, pues primero resuelve, ¿no? Pues si ustedes hay conscientes que ese hermano está en el pecado sexual, es que vamos a hacer nosotros. O sea, vamos a ser tolerantes. Eso es lo que el Señor Jesús ha enseñado, o lo que Pablo está enseñando eso. No, por amor tenemos que resolver el problema, ¿no? Resolver el problema, ¿no? No podemos dejar, habiendo estudiado esto, si nosotros vamos a dejar, al final nos vamos a contaminar, nosotros, sabiendo, como dice también, ¿no? El atalaya. Yo te he puesto por atalaya, nos dice a nosotros que estamos acá. Y yo te estoy ordenando, anda, corre, dile a ese hermano que deje ese pecado, porque está mal, se va a perder. Entonces, ahora, si tú vas y le dices y hace caso, se arrepiente y ya, pues, bien, has hecho bien. Ahora, de repente no hace caso, ya, se va a perder él, pero tú te vas a salvar. Ahora, si tú no vas y le dices, estás viendo, pero tú no vas, ¿no? Entonces, esa sangre de esa persona que se va, pero yo te voy a pedir cuentas a ti, te voy a pedir cuentas a ti. O sea, somos culpables de que ese nuestro hermano se pierda porque no le he amonestado, no le he dicho lo que dice con, por supuesto, con amor, no somos quien para juzgar, sino que nos está juzgando es la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciéndonos, ¿no? Aquí la palabra del Señor. Pero vamos a concluir, más el tiempo avanzó. Dice, si alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿No? Después de explicar cómo resolver el pecado dentro de la iglesia, Pablo les reprocha por no seguir las pautas correctas y dejar que tribunales seculares decidan sobre problemas entre hermanos. Pero Pablo va más allá y ataca la raíz del problema. ¿Dónde está la raíz del problema? En primer lugar, no deberían existir desavenencias entre los miembros de la iglesia. Esto es importante, hermanos. O sea que la persona que entra a la iglesia está entrando, pues dice la Biblia, el Señor
está muriendo para el pecado, está dejando todos los pecados, ¿no? Entonces Dios está limpiando toda su vida de pecado. El Espíritu Santo le está dando. O sea, la iglesia es santa, pues así, porque Él está haciendo santa. No está entrando con su pecado. Nadie entra con el pecado, pues, a la iglesia. Nadie debería entrar con pecado a la iglesia, ¿no? Porque si no, pues ya no sería la luz, la iglesia, Dios. Eso es en primer lugar, dice, ¿no? No debería existir ningún problema en la iglesia, sino todos deben estar abocados más bien a hacer una luz y predicar al mundo, ¿no? Iluminar como. Y estamos abocados de repente a resolver nuestros problemas, que de repente nosotros somos la causa incluso del problema. Entonces, pero cuánto amor y paciencia tiene Dios para llamarnos la atención hoy día. Y por supuesto, dice, los miembros no deberían agraviar o defraudar a otro miembro. Es otro de los problemas que no debería haber tampoco, ¿no es cierto? A veces se suscitan eso, ¿no es cierto? Pero pues ahí están la palabra de Dios para resolver cualquier problema, ¿no? En segundo lugar, los hermanos deben tener disposición a perdonar la ofensa, por supuesto, ¿no? Porque si no perdonamos, tampoco Dios nos perdona a nosotros, pues, ¿no? Incluso por más que no se arrepienta, yo he entendido eso en lo que hemos estudiado, yo he entendido eso, a todos debemos perdonar. Por más que no se arrepienta, yo le perdono. Pero frente a Dios esa persona, entonces, o sea, ¿por qué razón uno tiene que perdonar a todos? ¿Por qué? Porque el Señor me ha perdonado a mí. Esa es la causa. No, yo no debo esperar que se arrepientan, yo tengo que perdonar a todos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que dice, perdona a tu prójimo, y porque la causa es que Cristo te ha perdonado, como dice el Padre nuestro. Perdona nuestras deudas, así como Dios nos perdona, pues, ¿no? Así como Él nos perdona. Así tenemos que perdonar. Entonces no Hermano, tenemos. Sí, 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 hermano. solo un paréntesis chiquitito a lo que Ah, usted dice, y es verdad. ¿Sabe que y hay una parte donde menciona, antes de venir ante mí, te dice en la Biblia, anda, corre y pídete perdón de tu prójimo? Incluso antes de ir a Dios a pedir perdón, debemos ir nosotros a pedirnos perdón o a perdonar para que Dios nos perdone. Eso era todo, hermano. muy bien, sí, pues eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, ¿no? Y ahora debemos tener ese espíritu, hermanos, ¿no? De perdonarnos mutuamente. Nosotros somos hermanos y vamos a estar juntos en la vida eterna juntamente con el Señor Jesús. Porque si aquí nosotros nos peleamos, o sea, no estamos de acuerdo así, ¿cómo vamos a ir al cielo así a pelearnos vamos a ir? No, no es cierto. Entonces tenemos que amarnos a tal punto que aquello que estamos aprendiendo, entonces, compartirlo, ¿no? Con los demás hermanos, que así unidos pongamos en práctica todo lo que la palabra de Dios nos dice. No es lo que yo estoy opinando, hermanos, ¿no? Porque mis opiniones pueden ser diferentes, ¿no es cierto? Pero eso no vale. Entonces, acá yo mismo estoy reflexionando y acá yo estoy viendo de que yo me pregunto, ¿y por qué yo no tengo estas experiencias o aquellas experiencias? Pero me está diciendo, mira, estas cosas me está llamando la atención. Tú tienes que vaciarte de todo, de todo. Y para que el Espíritu del Dios entre en ti, allá, entonces no puedo yo estar jugando con las cosas de Dios. No estamos acá entre un asunto terrenal, de alguna cosa humana, ¿no? Es cuestión de vida eterna o muerte eterna. Ese es el destino eterno que nos estamos jugando acá. Y bien le hacemos caso al Señor o también no le hacemos caso, pero esto es importante, pero es muy delicado esto, ¿no, hermanos? Porque va para la vida eterna o muerte eterna también. Bueno, entonces aquí, hermanos, dice, en tercer lugar, si no hay aveniencia entre los miembros de la iglesia, ¿cómo? Si no hay avenencia entre los miembros, ya, la iglesia debe, dice, juzgar o mediar entre uno y otro, ¿no? O sea, cuando hay desacuerdo entre hermanos, entonces la iglesia, los líderes sobre todo, no decir, vamos a solucionar de esta manera, ¿no? Como hubo una vez ahí en nuestro grupo, se casaron, ¿no? Personas así ya mayores, y ya la hermanita tenía su hija, el hermano, bueno, sí.
Y no se comprendían, pues, no se comprendían. ¿Qué vamos a hacer? A ver, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la Biblia? Ya, pues que se separen, pero que ya no se vuelvan a casar. Así dice la Biblia, ya. Entonces, ya pues se separaron, ya pues, estaban tranquilos, felices, ¿no? Porque no se comprendían. Bueno, a no ser que se trate de un asunto penal, dice, no, es otra cosa el asunto penal. Los problemas internos de la iglesia deben resolverse internamente, ¿no? Muy bien, hermanos, la otra parte, finalmente aquí debe ser esto, ¿no? Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados, que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. Esto es lo que debemos reflexionar nosotros, hermanos, que estamos en esta sala. Nuestras debilidades y de repente tenemos pecados acariciados y eso es lo que está produciendo oscuridad y debilidad espiritual. ¿Ah? Eso ha apagado nuestro primer amor. De repente ya no estamos con el primer amor. La pregunta, ese pecado, ¿cuál sería? ¿Es la mundanalidad? O sea, que del mundo lo estamos aceptando. ¿Es el egoísmo? Todo para mí, todo no, o sea, tal vez. ¿Es el amor por la estima propia? ¿No? Que seamos vistos, ¿no? O que nos estimen a nosotros. ¿Es la lucha por ser el primero? ¿Eso estamos buscando? ¿Es la sensualidad lo que nos aleja de Dios? Tal vez somos sensuales. ¿Por qué? Porque de repente estamos viendo cosas que no se debe ver. Es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por la lascivia. ¿Mm? Los nicolaitas hacían eso en el tiempo, ¿no? De lo que escribe el apóstol Juan, creo, ¿no? La gracia de Dios por la lascivia, ¿no? Por los placeres, ¿no? Es la indiferencia hacia la gran luz, ¿no? De repente uno puede ser indiferente, ¿no? A la gran luz, o sea, la luz, la palabra de Dios, no a Jesús. Es el mal uso o el abuso de las oportunidades y los privilegios lo que nos lleva a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales. Tal vez eso también, pues, hermano, ¿no? Tantas oportunidades que nos da Dios y nosotros estamos abusando de repente, privilegios que nos da Dios. ¿Ah? Y nos jactamos de repente de tener sabiduría y conocimientos religiosos. Pero nuestra vida no es consistente, ¿no? No está de acuerdo a la teoría, así como los fariseos. ¿Eh? No importa qué haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante. No importa. Bueno, hasta acá de repente ya. Hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores. Entonces, ahora es que el Señor dice, ahora decididos esfuerzos para ser vencedor, para no perdernos y comer pues del árbol de la vida. Así que hermanos, nos está llamando Dios a hacer decisiones ahora en esta mañana, decisiones no fuertes para ser vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, ¿esto cuando se vació Pablo de todo lo que tenía y dejó entrar a Jesús en su vida, el Espíritu de Cristo. Y así pudo decir eso. Hagamos eso mismo nosotros ahora. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida con una oración. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias nuevamente por el pan espiritual que usted nos da el día de hoy. Gracias por su palabra, mi Señor, que nos santifica, que nos purifica, Padre bendito. Le queremos rogar, mi Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, mi Señor, a cumplir con todas estas cosas que usted nos enseña, mi Señor, a que podamos amarnos sinceramente, a no caer en tentaciones y pecados inmorales, mi Señor Santo, a, a ser fuertes espiritualmente, mi Señor, y a, a cumplir con todo como usted nos ha dicho, mi Señor, a amarnos, mi Señor, también, porque eso muchas veces trae problemas en la iglesia cuando no nos amamos sinceramente, cuando no tratamos de hacer las cosas como usted nos ha dicho.
Padre bendito, le queremos suplicar que podamos irnos, mi Señor, a nuestros quehaceres con, con ese deseo de hacer lo bueno delante de sus ojos, mi Señor. Padre bendito, acompáñenos hasta ahora. Ayúdenos, mi Señor, a hacer luz para otros también, mi Señor Santo, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Mónica. Amén. Hermanos, que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, hermano, hermana. Tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermano. Amén, Señor. Amén. 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 Hasta mañana. Amén. Dios.